Buenas tardes. Vamos a continuar pues con esta última parte de este tema, donde veíamos un poco lo que es necesidades de baja incidencia, algunos abordajes psicopedagógicos. Bueno, vamos a continuar un poco con este tema, sobre todo destacando algo muy importante, la cuestión de que el profesionista que se encarga de intervenir en alumnos con necesidades de baja incidencia, dentro de las cuales está el autismo, del cual hablaremos en un momento más, tiene que tener muy en claro cuáles son los servicios de apoyo a los cuales tiene acceso tanto él como el alumno, y también reconocer, pues lógicamente, las modificaciones que va a tener que hacer de manera, pues, obligatoria o forzosa, justamente en beneficio de los alumnos. Primero que nada, como comentaba hace un momento, tenemos que reconocer e identificar los recursos de apoyo que se pueden emplear. En este caso, va a ser justamente que el docente que se encargue de realizar una intervención psicopedagógica en alumnos con baja incidencia, con problemas de baja incidencia, pues lógicamente va a tener que tener, número uno, pues una formación adecuada, una formación específica que va a ser pues justamente el factor que le va a auxiliar a él en lo personal para poder entender mejor la condición por la cual atraviesa el alumno. Eso sería lo más importante, lo número uno. Lo número dos, pues sería también conocer los recursos a los cuales el alumno también tiene acceso, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si en la ciudad, no sé, la ciudad, en la colonia, en el municipio, en el estado incluso, pensando pues en gente que es de provincia, por ejemplo, se cuentan con unidades o centros de intervención especializada, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Hablaríamos en este caso brevemente pues de los USAER, ¿sí? Pero no nada más los USAER como una institución pública, sino también cualquier otro recurso a lo cual la familia del alumno con dificultades de baja incidencia pueda acceder de manera eficiente. Lamentablemente en este aspecto pues no siempre se tienen estos recursos o no siempre los padres de familia con un alumno con baja incidencia de repente conocen o identifican pues que existen algunas alternativas tanto públicas como privadas que pueden ser útiles para tratar adecuadamente pues la situación del niño. En este caso pues va a ser importante que se conozcan justamente estos recursos, que se tenga un catálogo de teléfonos o de centros o de contactos, teléfonos de contacto, para que pues se pueda acceder a ellos. Número dos, pues también va a ser necesario pues considerar a los alumnos con asistentes educativos especiales. Si nosotros miramos, a lo mejor como psicólogos o como psicopedagogos o pedagogos simplemente, en páginas de Facebook, grupos de Facebook, pues hay bastantes recursos donde justamente, sobre todo en pedagogía, hay bastantes recursos donde de repente se ofrece trabajo, ¿sí? Se ofrece trabajo justamente a personas, a docentes especializados, es decir, monitores. Ciertamente, pues esos grupos de Facebook son creados no tanto para dar un catálogo de intervención, pero sí nos ponen de manifiesto la necesidad que tienen los alumnos con necesidades educativas de baja incidencia de tener un asistente personalizado, ¿sí? Este asistente personalizado, pues va a ser justamente el enlace muchas veces entre lo que es el sector educativo, entre lo que es la escuela, ya sea regular o de educación especial, y lo que son los padres de familia. Se supone que un monitor en esta situación, pues lógicamente lo que va a buscar va a ser justamente que se logre esta parte tan importante de vincular a la familia con los niños, conocer perfectamente cada caso específico del alumno y en base a esto, pues lógicamente tener la posibilidad de dar un apoyo real, de un apoyo de primera instancia, de primera mano, en tiempo real, inmediatamente,
para que el alumno pues también pueda aprovechar su tiempo en las aulas de clases. Es decir, no se esperaría, y lamentablemente, aunque se diga un tanto, pues, un tanto mal, no se esperaría que el docente de educación especial en la escuela de intervención educativa especializada, pues, aborde todo por sí mismo. No porque no quiera, sino porque simplemente no es el único alumno, sino simplemente, pues, hay más alumnos que también tienen que ser atendidos. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, el contar con un apoyo auxiliar de un monitor, pues sería de gran ayuda para la familia. Aquí también habría que ver justamente algo también muy importante, que es la parte de los costos. Soy honesto, no sé, no conozco, no tengo dato cuánto es lo que se le pudiera estar pagando a un profesionista, a un psicopedagogo para que haga las veces de monitor, pero pues aquí sería una cuestión de, pues sobre todo ver la parte de los recursos de la familia. Y bueno, si a lo mejor no se puede contratar uno por vía, en vía pública, o sea, vamos, en vía privada, o sea, a partir de, digamos, ok, yo pongo el anuncio y pues a ver quién llega o quién se postula, pues a lo mejor ver qué tipo de intervenciones, a lo mejor extracurriculares, pudiera recibir el alumno. Bien, también dentro de esto mismo, dentro de esta misma temática de, pues, así como tener la oportunidad de brindarle un acceso, una educación integral a algún alumno con necesidades educativas de baja incidencia, sería, pues, contar con el acceso a servicios especiales de apoyo, como comentaba anteriormente, contar con un catálogo, contar con personas y profesionistas ya plenamente identificados, pues que puedan justamente servirnos para poder intervenir de manera eficaz y eficiente, pues este grupo de alumnos. Lógicamente, hay algo muy importante, el docente, tanto titular del grupo, como a lo mejor los directivos del centro educativo, de manera obligatoria tendrían que tener el compromiso y la obligación, repito, de realizar algunas modificaciones físicas al aula. Esto sobre todo, pues para, por ejemplo, alumnos que tienen alguna discapacidad motora, ya sea superior o inferior, y a esto va desde rampas de acceso, cajones de estacionamiento bien señalizados, o por lo menos, si no es un espacio muy amplio, bueno, por lo menos tener como estos separaciones en la calle, donde pues se puedan estacionar para recoger y para dejar a los alumnos con alguna discapacidad, por ejemplo. Pero también sería la parte de concientizar a la población y al propio personal del centro educativo, pues de la importancia que va a tener justamente que el centro, las instalaciones, tengan pues unas modificaciones estructurales adecuadas para prestar un buen servicio que sea eficiente y pues que obviamente facilite mucho la intervención que se realiza con este tipo de población. Y aparte de esto sería por la parte física, entonces quedamos que sería desde cajones de estacionamiento, rampas de acceso, lo que son baños especializados. Si es un centro educativo, pensando que es de doble planta, o sea, 2 pisos, pues lógicamente que tenga elevadores o alguna situación que pueda auxiliar para que los alumnos puedan desplazarse libremente sin ninguna complicación, a lo mejor ciertamente en compañía de su monitor o del propio personal docente. También dentro de esto va a ser necesario destacar la importancia de realizar una adecuada adecuación curricular, pues justamente al plan de estudios. Como señalábamos anteriormente, en este tipo de alumnos, pues no esperamos que, vamos, que vayan a hacer una composición, un ensayo, tampoco ocuparíamos a lo mejor que de repente los alumnos manejen lo que son los tiempos verbales, sino más que nada el currículum académico tendría que modificarse para hacer que el alumno domine el lenguaje lo suficientemente y de forma satisfactoria como para poder comunicarse. Ya al margen quedaría pues esta parte
lo que son los tiempos verbales, o sea, a cuestiones curriculares que a lo mejor en los alumnos de educación regular, pues obviamente lo manejan, ¿no? Es decir, a lo mejor un centro educativo, a lo mejor de educación secundaria, pues obviamente se empieza a ver álgebra básica, trigonometría tal vez, estos conceptos, si bien son indispensables para la educación regular, para la educación especial, pues tendrían que de alguna forma adaptarse adecuadamente, repito, sobre todo para hacer que la persona pueda funcionar adecuadamente en su entorno social, en su entorno familiar, a lo mejor con un mínimo, dependiendo pues también de cada situación en concreto, con un mínimo de supervisión. Y bueno, también esto no menos importante, quedaría la cuestión de que el profesorado del centro educativo que atiende a necesidades educativas de baja incidencia y en lo general educación especial, pues tenga que tener un estilo adecuado de enseñanza. Primero que nada va a ser esto, ¿no? Que sean profesionistas que tengan una formación en este campo, ¿sí? De repente también que tengan un perfil de personalidad, pues muy importante, porque obviamente, pues estos maestros suelen interactuar de manera más cercana con estos alumnos y pues obviamente esto, vamos pensando, por ejemplo, una persona que es autista, que a lo mejor se irrita, es fácil de irritarse por algún cambio ambiental mínimo y el docente a lo mejor no tolera o no tiene un buen nivel de tolerancia a la frustración o tolerancia a la ambigüedad, pues lógicamente el maestro es el segundo que se va a estresar. Y esto pues puede perjudicar enormemente al estilo de enseñanza. Entonces, repito, no nada más es contar con un buen currículum, con buenas referencias laborales, un proceso de formación amplio, sino también contar con un perfil de personalidad, hablando de los docentes, que permita justamente una adecuada interacción social con los alumnos de baja incidencia. Bien, estas serían algunas reflexiones, pues en lo general pasaríamos a continuación a ver un poco algo que ya tiene que ver con, ya en lo concreto, con lo que es alumnos con trastornos del espectro autista. Hay que recordar, como se mencionaba en el video que tocó justamente sobre este asunto del autismo, pues que el autismo es una alteración crónica, suele no haber una mejoría, más bien hay mecanismos compensatorios con el paso de los años, pero afortunadamente no es degenerativo, es decir, no empeora. Más bien la tendencia sería que el alumno tiende a compensar justamente cuando va alcanzando más edad. Pero el problema sería no sino que a lo mejor abordar a los niños que presentan pues este tipo de situación personal. Bueno, lamentablemente en esta parte las expectativas actuales, reales de vida de alumnos con autismo, pues lamentablemente, hay que decirlo, no hay una curación, entrecomillado, hasta el momento, ¿sí? O sea, no se conocen actualmente algún tipo de medicamento o tratamiento, ya sea farmacoterapéutico o psicoterapéutico, que pueda revertir los, digamos, signos y síntomas principales del trastorno del espectro autista. Y esto significa que justamente, pues, las personas, los alumnos o los niños que tienen esta alteración, pues lamentablemente van a vivir con por el resto de su vida. Y obviamente, ojo, aquí quisiera aclarar un punto, esto no es de alguna manera como un determinismo fatalista de que pues ya se moló y ahora sí como que literalmente ya se moló, ya se fregó. Pues no, simplemente sería entender que estos alumnos van a seguir presentando, independientemente de la intervención oportuna y eficaz que reciban por parte de los docentes especializados, la familia y otros profesionales afines, pues van a seguir presentando este tipo de dificultades durante prácticamente toda su vida. No por ello quiere decir que no puedan llevar, y esto es importante entenderlo, que no puedan o tengan derecho,
es muy importante entenderlo, tengan derecho a llevar una vida satisfactoria, una vida feliz. En un término muy, muy subjetivo y no quería usarlo, pero bueno, no encontré otro sinónimo, una vida feliz de acuerdo pues a su condición. Eso es importante entenderlo, ¿no? Y esto, ojo, también esto es muy importante, que las personas que hacen diagnóstico, ya sea neurólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo o psicólogo, pues de alguna manera también no creen en los padres de familia, pues una expectativa falsa, porque de ser así, lamentablemente estarían incurriendo, pues número uno, en una falta de ética enorme, ¿no? Una falta brutal a la ética. Número dos, pues estarían dándole o alimentando expectativas poco realistas justamente a los padres de familia. Y lamentablemente a veces, pues también estarían generando como una expectativa de que, ok, es que sí va a mejorar, va a cambiar, se va a aliviar. Como dice al principio, se va a curar. Por eso lo puse entrecomillado. Esto sí es necesario que se entienda así. El trastorno del espectro autista, no hay curación, entrecomillado hasta el momento, y esto significa que el alumno va a presentar pues prácticamente dificultades durante toda su vida, aunque pues también va a depender mucho su adaptación más rápida y más eficiente, dependiendo de qué tan temprano, o sea, de qué tan precozmente se inicien los tratamientos, se inicie pues la intervención psicopedagógica y pues concretamente en el caso del autismo, pues también en la parte emocional. Bueno, algunos principios básicos que tenemos que entender y que tenemos que aplicar cuando estemos realizando una intervención con población del trastorno del espectro autista infantil, como lo decía hace un momento, número uno es el inicio de los programas tiene que ser lo más inmediatamente posible, lo más rápido que se pueda y entre más chiquitos sean los niños, muchos mejor expectativa de una adaptación, una adaptación adecuada, puede haber esto, ¿no? Dos, los programas psicoeducativos deberán presentar cierta intensidad. Eso también es muy importante. Lamentablemente los mexicanos tenemos una mala reputación en cuanto a deserción de tratamientos. Y algo muy sencillo, vas al seguro que porque tienes algún problema de salud leve, no sé, una infección estomacal, un problema de enfermedades respiratorias, que no sea COVID obviamente, ok, pues te recetan tu medicamento, independientemente de cuál sea, te recetan tu medicamento, y bueno, perdón, normalmente en las recetas, pues siempre viene incluida esta parte, ¿no? Ok, um, tomarse una pastilla cada 8 horas por 8 días. Y ok, ese es el diagnóstico del médico, esa es la prescripción que hace el médico tratante. Lo malo es que como buenos mexicanos, y por eso comentaba que es una cuestión incluso de idiosincrasia, lo malo es que, ok, cuando el paciente ya se siente mejor, bueno, pues es que ya me siento mejor, ya así como que pues ya pasó la crisis, ahí está. Ya me voy así y ya sigo como si nada. Bueno, en este caso, pues justamente en el tratamiento de trastornos del espectro autista no sería posible justamente ignorar o abandonar las indicaciones de los especialistas. No nada más para los trastornos del espectro autista, básicamente, esencialmente para cualquier alumno con alguna necesidad educativa especial. Y esto aplica también, mal dicho sea de paso, pues para lo que es el tratamiento psicológico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa generalmente? Pues a lo mejor el paciente se siente bien, ya resolvió su problema con el psicólogo, ok, ¿sabe qué? Pues ya no voy a venir o simplemente dejo de ir, ¿no? Lamentablemente, esto podría provocar una recaída un poco más grave, número uno. Dos, en realidad, pues obviamente no es tan sencillo, no suele ser tan sencillo y obviamente poco recomendable que se hagan ese tipo de prácticas de repente de desertar o abandonar el tratamiento.
¿sí? Sobre esto, se maneja que la frecuencia deseable de intervención sea de 15 a 20 horas semanales de intervención psicopedagógica especializada, sobre todo teniendo en cuenta cuando son o se tratan de niños que tienen un bajo nivel de funcionamiento. Si recordamos un poco, justamente en esta parte de lo que es el espectro autista, hablábamos de justamente por aquí está, una falla o un desempeño pobre o completamente alterado en los comportamientos comunicativos no verbales. También obviamente se altera gravemente lo que es el desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales, incluyendo padres de familia o familiares muy cercanos. También obviamente, pues como decimos, falta el juego social, no hay un patrón de juego, digamos, normal comparado con población que no tiene síntomas de trastorno del espectro autista. También, pues puede haber algún tipo de situaciones con conductas un tanto poco recomendables, como por ejemplo las estereotipias motoras. Bueno, si fuera algo tan sencillo como simplemente estereotipias motoras verbales, como por aquí está el uso repetitivo de objetos, habla repetitiva, eh, cambio en los pronombres, etcétera. Bueno, no es tan grave, pero lo malo es que justamente cuando se presentan casos de niños que sus alteraciones ya ponen incluso en riesgo su propia integridad física. Es decir, como comentábamos en el video este del autismo como trastorno, una de las estereotipas más comunes es el balanceo. Y puede pasar que el niño se empiece a dar de topes contra la pared. Así de grotesco se oye, pero lamentablemente puede pasar esto. Y con ello, pues obviamente causarse un daño físico y o cerebral, pues a veces irreversible o grave. Casos extremos se han reportado, de acuerdo con el DSM-5, se han reportado de casos de niños que presentan un desprendimiento de la retina justamente por estar golpeándose la cabeza, porque a lo mejor los padres no intervinieron para eliminar esta conducta. Ahora, justamente en este tipo de situaciones es cuando vemos la necesidad de reconocer, número uno, que el nivel de autismo del paciente es de bajo funcionamiento, lo cual implicaría que tiene que tener un tratamiento mucho más controlado, mucho más personalizado y pues lógicamente más periódico, más frecuente en cuanto a tiempo, ¿sí? El autor de la información que yo estuve revisando, pues señala que pudieran ser entre 15 y 20 horas semanales, ¿sí? Esto sería prácticamente, pues a lo mejor son 7 días a la semana, aproximadamente 2 horas y media diarias, ¿sí? Ya se podrá acordar, dependiendo pues de cada caso específico, se podrá acordar si se descansa el domingo o si no hay descanso. Eso ya depende pues de cada caso específico. Y algo muy importante también, en este tipo de situaciones no podríamos establecer generalidades de norma, es decir, no, pues tienen que ser por fuerzas para todos, independientemente, 15 a 20 horas. Habrá quien ocupe incluso mucho más y por lógica habrá quien ocupe menos personas. Esto es prácticamente una cuestión de curvas de normalidad, ¿sí? Habrá casos que se salen de la norma, que se alejan de la tendencia central, que ocupan más, obviamente en sentido positivo, y habrá personas, habrá pacientitos que a lo mejor se desvían de la norma hacia la izquierda y lógicamente ocuparían menos horas. Pero, repito, aquí para hacer los diagnósticos no nada más es saberse los términos técnicos, reconocer o leer en el DSM-5 los criterios de diagnóstico, sino también, y muy importante, pues justamente hacer una evaluación global de su ambiente sociocultural familiar, ¿sí? Porque, perdón, si no hacemos esta postulación, este planteamiento de cómo está su entorno, a lo mejor no nos damos cuenta de que una de dos, o no hay mejoría, o si hay mejoría, pero ni nos dimos cuenta cuándo, ¿sí?
Entonces, eso obviamente haría que el tratamiento sea, pues, incluso hasta cierto punto ineficiente, ¿sale? Bien. Y algo también muy importante que lógicamente ya sabemos, todo tratamiento, todo programa de intervención, no nada más en autismo, sino en cualquier discapacidad del aprendizaje o necesidad educativa especial, siempre tiene que incluir de manera irrestricta, o sea, de fuerzas, pues de ley, tanto a los cuidadores del niño, padres de familia, ¿sí? Y maestros, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de cuidadores, pueden ser las personas con las cuales el niño pasa la mayor cantidad del tiempo porque los papás están trabajando, ¿sí? Es decir, pueden ser los abuelos paternos, puede ser alguna persona que sea contratada específicamente para esto, puede ser, hablando por ejemplo del personal de enfermería, por ejemplo, o docentes monitores también, o psicólogos que se encarguen pues justamente de hacer este tipo de intervención. Entonces, por lo tanto, el programa de intervención también debe de incluirlos a ellos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y espero que a estas alturas del video pues ya más o menos puedan o se pueda pues como realizar este pequeño análisis. Si no incluimos a los cuidadores, pues estamos haciendo una intervención prácticamente, bueno, yo lo llamo de palos de ciego, ¿no? Como si fuera una piñata, así a ver a quién le cae, ¿no? Entonces, por esa razón, tiene que justamente verse involucrados cualquier persona que tenga contacto con el niño, principalmente cuidadores y obviamente padres de familia. Los cuidadores van a ser muy importantes porque son los que tendrían que justamente realizar un seguimiento, una supervisión que va desde una supervisión moderada, leve, hasta una supervisión muy, muy intensa, ¿sí? Y son los que se van a encargar, pues, justamente de llevar a cabo, pues, no nada más el cuidado físico del niño, sino, pues, también de aplicar algunos de los programas conductuales de modificación conductual, el asunto de los reforzamientos que se puedan aplicar con niños con autismo. Esto pues es algo esencial de entender. Si no incluimos a los cuidadores, si no incluimos a los demás miembros de la familia, generalmente en este aspecto muchas veces hay una cuestión que se conoce como secretismo familiar, es decir, chines que no tienen que enterarse que en la casa, en la familia tenemos un pacientito con tal o cual situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor da vergüenza, da miedo, etcétera. A lo mejor a veces la intención es protegerlo. Y no digo que esto sea malo, pero lo más idóneo sería pues justamente hacer que los cuidadores, toda la familia, se involucre en los programas de intervención. Bien. Algunos principios que quiero comentar y básicamente con eso terminaríamos esta pequeña intervención. Que se tienen que incluir en la población con trastorno de espectro autista van a ser los siguientes. Número uno, como se decía anteriormente, los programas van a estar enfocados, justamente orientados a mejorar la funcionalidad del mismo. ¿En qué áreas? Lenguaje, conducta e interacción social. ¿Sí? Estas tres partes son indispensables para trabajar con un niño, particularmente con trastorno del espectro autista. Y obviamente, pues estos aprendizajes se tienen que generalizar a través de algún mecanismo de refuerzo, de reforzamiento, ¿sí? Con a todas las personas y a diferentes contextos. Es decir, se tiene la modificación conductual, se tiene a lo mejor la terapia del lenguaje, se tiene también a lo mejor lo que es la cuestión del aprendizaje en un contexto generalmente, perdón, artificial, ¿sí? En el consultorio, en el gabinete psicopedagógico, en el salón. Pero la idea sería que eso que aprenden en el aula especial, o en el consultorio, o en el gabinete de intervención psicopedagógica, se pueda, perdón, se pueda hacer extensivo a otros contextos, no nada más ahí. ¿Sí? Dos, y algo muy importante, los objetivos que se planteen, y aquí es chamba de, en este caso, los profesionistas que tengan que ver con intervención psicopedagógica, incluyendo psicólogos, pues va a ser justamente plantear objetivos que sean
fácilmente revisables, muy concretos y muy, muy específicos. Aquí, pues, a lo mejor sería, pues, casi emplear la famosa y legendaria taxonomía de Bloom, justamente para evidenciar qué comportamientos se espera que el niño desarrolle o qué se espera que desarrolle, que alcance, y dentro de este planteamiento de los objetivos, pues sería buscar también la forma de la evaluación. Hay que recordar que cualquier programa de aprendizaje, independientemente de que sea con alumnos regulares o con alumnos con necesidades educativas especiales de alta o de baja incidencia, pues obviamente debe de llevar en su estructura, y este es algo básico que se enseña en las universidades, tiene que llevar pues los objetivos, obviamente, y también lo que son los criterios y formas de evaluación, ¿sí? Y sobre todo, pues también trazar el famoso plan B, que significa que, ok, si diseñó la actividad, el alumno no la dominó, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Eso es lo que yo llamo plan B. Y esto tiene que tenerlo muy en cuenta, pues justamente los profesionistas que se encarguen de realizar la intervención y el seguimiento del alumno dentro del aula educativa, dentro del aula de clases y fuera de en los contextos familiares donde no va a ser el docente, van a ser quienes, cuidadores y o padres de familia, ¿sí? O básicamente cualquier persona pues que tenga contacto con el pacientito. Y bueno, también algo que siempre debe de tenerse a la mano es que los alumnos con necesidades educativas de baja incidencia en el aspecto del autismo tienen que tener un apoyo académico adicional, perdón, e independiente del nivel de capacidad intelectual. ¿Qué significa esto? Que con esto se estaría haciendo como hasta cierto punto una obligación que los alumnos con este tipo de situaciones, con este tipo de trastorno, pues tengan un monitor que sea el que les ayude también, pues justamente a resolver, no sé, las tareas de casa, las tareas de la escuela, etcétera. Entonces aquí, lamentablemente, como hemos venido diciendo, el trastorno va a durar para siempre, ¿sí? Hay ciertas, digamos, aspectos donde la persona pues puede como mejorar, pero y va a presentar algunas alteraciones de manera continua o de manera permanente. Pero pues en este caso, pues lo más importante que se debe de hacer es justamente pues darle el apoyo real y en tiempo y en forma que el alumno se merece. Repito, la intención de todo esto y de cualquier programa de educación especializada o de intervención psicopedagógica en necesidades educativas especiales de alta o de baja incidencia va a ser que el alumno pueda ser funcional. No debemos de perder esta premisa. El alumno tiene que ser funcional, obviamente, de acuerdo, pues también a su nivel, ¿sí? Pero tendría que ser lo más funcional que sea posible, lo más autónomo y autosuficiente que sea lo posible, ¿sí? Muchas veces, pues si esto se puede lograr, pues justamente teniendo una intervención, como decíamos también hace rato, desde los primeros años de nacimiento, ¿sí? Desde las primeras etapas de la vida. Por aquí decía la presentación esta de lo que es el trastorno, unos videos anteriores, pues justamente que tendríamos que ver, estar como padres de familia, atentos al desarrollo durante el segundo año de vida, pero algunas veces incluso antes del año. ¿En qué aspectos? Pues justamente una parálisis, un atorón, por así decirlo, un detenimiento de lo que es el desarrollo, sobre todo en lo que es la parte de los comportamientos sociales y el uso del lenguaje. Si de repente nuestro niño ya tiene 2, 3 años y no habla, pero aparte se empieza a notar un déficit de conducta social, pues esto puede ser una buena razón para acudir a un especialista. Y esto pues básicamente va a ser la parte más importante de todo esto, ¿no? Bien, pues por mi parte, de momento sería básicamente todo por esta temática. A sus órdenes para cualquier duda o aclaración a través de Classroom o de correo electrónico.
Por mi parte me despido, le agradezco la atención que se haya prestado a este video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima intervención.